un 40, por fin se nota el desgaste de casi 14 años de gobierno. Está, según esta encuesta, a 14 puntos de la votación que obtuvo en 2005. Y por lo tanto, muy reducido. Es admirable de todas maneras que al cabo de casi 3 lustros haya un núcleo capaz de permanecer leal a una opción por tan largo tiempo. Ese dato está firme. El dato del segundo va a ser muy móvil porque, de acuerdo a la tradición del votante boliviano, hay una fuerte tendencia a lo práctico que se ha notado en muchas ocasiones, particularmente, por ejemplo, en las votaciones subnacionales. No es ninguna novedad ni es particularidad del país que en las votaciones regionales, subnacionales, los partidos que dominan la escena nacional no obtengan los mismos resultados que en una votación general. Pero las distancias que hay entre la votación que obtiene el MAS en la votación nacional y las que han caracterizado a las de gobernadores, por ejemplo, y las tendencias que han mostrado desde un principio, muestran que tenemos un votante que está muy abierto, muy alerta a tomar decisiones basadas antes que en consideraciones doctrinarias, en un cálculo de posibilidades, viendo cuál es la que mejor se adapta a sus intereses. Desde ese punto de vista, esa es una fortaleza para el MAS, hasta este tope tan duro con que lo encontramos, porque yo diría que aproximadamente la mitad de los votantes o de quienes dicen que van a votar por el MAS lo hacen por el temor a qué ocurrirá si cambia el gobierno. Antes que una lealtad, que un amor, que una gran simpatía por el candidato y su partido, yo diría que bien cerca a la mitad está temiendo qué va a ocurrir si el MAS sale y va a la oposición. En ese caso no estamos hablando solo de militantes del movimiento al socialismo, estamos hablando de un grupo de gente que se ha sentido cómoda y que obviamente ha estado bien económicamente, porque es uno de los factores más importantes a la hora de mantenerte en tu votación. Es el decisivo. Y yo diría, militancia del MAS, alguna vez creo que lo conversamos aquí, igual que en cualquier otro país, la cantidad de militantes, de gente que está vinculada organizativamente y trabaja diariamente como feligres con el partido, hablamos no más, en el mejor de los casos, de 3 a 5 mil militantes de un partido fuerte. No, estoy hablando de votantes leales, ¿no? Ni siquiera afiliados, porque los afiliados sabemos que se obtienen de maneras muy poco transparentes en el país. Pero no cabe duda que cuando hace pocos días el presidente de IPFB sumaba el conjunto de ingresos solo por gas, le ponía la cifra de 58 mil millones de dólares a estos ingresos, vemos que no hay una época precedente donde se haya dispuesto desde el Estado de una cantidad tan grande de recursos, y esta es una parte de lo que ha ingresado y que ha llevado a que el producto evidentemente se multiplique prácticamente 5 veces en estos casi 14 años. Esto ha llevado indudablemente, y si la oposición, gran parte o toda, sigue ignorando que esa gran disponibilidad ha permitido aumentar dos cosas: consumo y capacidad de ahorro de amplios sectores de la población. Entonces, ese elemento, que se traduce en lo cotidiano principalmente en la satisfacción del votante por cosas muy concretas: la estabilidad de la moneda, sí, el ritmo de avance de los salarios, de los incrementos salariales, y medidas colaterales son la principal fortaleza. Pero eso no hace que el votante ignore que
ese partido al que está dispuesto a votar en una situación de incertidumbre que se hace mayor, porque lo que pasa es que estamos ingresando a un momento especialmente espinoso de la situación del país, con la caída de los superingresos por las materias exportables, con el cambio del mercado mundial en estas materias exportables y con una situación de impactos ya muy duros de la catástrofe o la crisis ambiental que existe en el planeta. Entonces, todo ello configura un nuevo panorama ante el cual el programa del MAS se muestra petrificado. La impresión primera que yo recojo es que estamos ante un partido que definitivamente perdió esa agilidad con que asombró a sus rivales durante casi toda su permanencia en el gobierno, esa capacidad de giro táctico, de sorprender, está petrificada hoy día. Y cuando uno examina el programa del MAS, lo que se encuentra es un documento de principio extremadamente difícil de leer. Es un compacto de doctrinarista muy grande que intenta transmitir sinceridad y que trasunta, sin embargo, inseguridad. Y para mejor situarnos ante los programas de cualquier partido, porque los programas son habitualmente catálogos de intenciones que en gran parte de los casos resultan incumplidas. Una de las fortalezas del MAS fue que precisamente en su primer gobierno pudo cumplir 3 o 4 de las metas principales que se propuso. Ejemplo, la Asamblea Constituyente, la recuperación de recursos naturales. Este tipo de avances le dieron mucha fuerza y mucho atractivo. Ahora lo que hace es repetir. Es un programa chicle que mastica y mastica y mastica la misma goma, por un lado. Ajá. Y trata de adaptarse a las circunstancias, pero no llega a entenderlas. De ahí que para entender el programa, decía, hay que ver lo que dicen y lo que hacen. Entonces es muy importante ver que en el momento de entregar su programa, el ministro de los océanos, el ministro de los mares, es decir, el ministro Sánchez, el de energía, sale a la palestra impulsado fuertemente por sus jefes para tratar de hacer a su programa más atractivo y convincente. ¿Y qué nos dice el ministro? Coincidente con las principales líneas que contiene el programa. Nos dice que para diciembre de este año los paceños van a tener su mar de petróleo, porque ya lo han ubicado, es cuestión de que lleguen los equipos, se perfora y ahí mismo sale el chorro de petróleo. Yo lo llamo al ministro oceánico, el ministro de los mares, porque hace menos de 8 meses nos juraba exactamente lo mismo en el campo más profundo que se ha perforado, a 8 kilómetros. Nos decía que había que hacerlo porque allá íbamos a encontrar un mar de petróleo en el cual íbamos a navegar a un futuro venturoso, un poco oscuro porque el petróleo es negro, digamos, pero definitivamente brillante por los ingresos que produciría. El mar de petróleo terminó siendo un mar de inversión, una inversión bastante alta, que finalmente no sabemos cómo va a terminar por pagarse, pero no hay nada. Igual que en La Haya, igual que en los mares que no se encontraron en Tarija, el hecho de que el ministro, hoy día estrella del gobierno, salga a prometerles a los paceños que ya no más, en febrero o marzo seguramente abriremos alguna espita y saldrá por allá el petróleo, demuestra esta inseguridad a la que me refiero. Bueno, más de lo mismo, dices tú, las políticas extractivas que se ve en el programa del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, estas ofertas programáticas están enmarcadas en la Bolivia de hoy, en la Bolivia del 2019, tal vez el 2005, el 2006 sí, pero ya hemos sufrido los bolivianos algunas situaciones críticas, la deforestación,
la estamos sufriendo, contaminación del agua la estamos sufriendo. En La Paz hemos tenido 100 días sin agua. ¿Es una misma Bolivia la que tienen que enfrentar en estas elecciones a la del 2005, 2006, incluso a la del 2014? Es definitivamente distinta y creo que el MAS respondió programáticamente de una manera apropiada en las dos primeras elecciones e inclusive en 2014, cuando ya la gente empezaba a molestarse por el hecho de que recurría a diversos trucos para mantener su candidatura. Ya en 2014 el programa del MAS había superado aquellas grandes nostalgias y temas que están muy arraigados, estuvieron muy arraigados en el alma nacional. El tema de los recursos naturales no renovables, minería y petróleo particularmente, y tuvo éxito, se concentró en gas y petróleo, y aunque en minería sus resultados han sido verdaderamente magros, incluyendo la capacidad de retención impositiva por parte del Estado. Pero para este año utilicé un término de entrada, y es que estamos con un programa helado petrificado, que ni siquiera entiende las circunstancias internas. Y, por ejemplo, cuando llega a lo internacional, el programa del MAS hace una disquisición bastante propia de una escuela de cuadros, pero escasamente amigable y cercana a los electores, y no se apercibe de lo más importante, y es que el rasgo central del planeta en este momento es que toda la humanidad en su conjunto está enormemente retrasada respecto a los retos que plantea la sobrevivencia de la especie y del conjunto de la vida. El MAS tiene un apartado donde reitera los conceptos que introdujo novedosa, inclusive diría yo revolucionariamente en 2005, poniendo un acento tan importante en la armonía de las actividades del hombre con la naturaleza. Reitera aquello. Pero otra vez contrastemos los hechos con las palabras. Al mismo tiempo que hace estas promesas de amor a la madre tierra, de equilibrio, armonía y ecologismo, acaba de autorizar el presidente, acaba de firmar un decreto que le permite a su aliado y gobernador, el señor Ferrer, que de tradición de pura cepa movimentista, le permite plantear al país desembosada abiertamente una propuesta de desbosque de 4,5 a 6 millones de hectáreas. Esa es la conciencia ecológica actual del gobierno, y yo diría que en estos 14 años la mutación principal que podemos observar en el gobierno del MAS es un cambio de sus bases y sus referentes sociales y los intereses que proyecta. Yo diría que es un gobierno que tiene como referente más importante al sector más transnacionalizado de la economía, que es el de la agroexportación. Roger, pero ¿tú crees que estos temas a los que tú haces referencia y a los que durante muchísimo tiempo venimos reclamando en diferentes espacios políticos, medios de comunicación, activistas, sensibilizan a la población? ¿Tú crees que el impacto ambiental, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de nuestras aguas, el loteamiento, por ejemplo, de nuestros parques nacionales, le afecta al ciudadano a la hora de votar, o prefiere lo que tú has dicho al principio, estabilidad de la moneda, un incremento salarial, o esos son los temas que realmente atraen a un elector? Los atraen y los aseguran como votantes en ese porcentaje que está desesperando al partido de gobierno, no más del 40%. Entonces, con ese lastre y una incapacidad intelectual de formular otro programa y solo repetir, lo hace el ministro de Comunicación, lo ha venido haciendo el vicepresidente, allá cuando deja de extraviarse en hilaciones mentales muy poco congruentes, dice no hay un programa alternativo. Pero la verdad es que si se compara el programa del MAS con el que le presenta su oponente más cercano, hay un contraste importante.
El programa de Comunidad Ciudadana introduce de una manera continua, transversal, estas cuestiones. En algún momento yo leí una entrevista del candidato de Comunidad Ciudadana, creo que en un periódico de Cochabamba, definiéndose como democrático, ecologista y feminista. Y el programa de su coalición promete ocuparse de 4 bases, entre las cuales está la ética, está la ambiental. Hay una mirada distinta y evidentemente, aunque no sean temas que estén expresándose en las encuestas, yo estoy completamente convencido, Jimena, en la conversación cotidiana, en el subconsciente nuestro, en expresiones diversas, en nuestras conversaciones aparentemente rutinarias sobre el clima, sobre lo loco que está, en fin, estamos frente a temas que han penetrado, que han permeado ya la mirada, la percepción de gran parte de la gente. Entonces, yo creo que si tomas encuestas, tomas expresiones en las redes digitales sociales, tomas como otro índice la proliferación de grupos de activistas en diversos temas, ves que indudablemente esta nueva situación está presente, va a pesar y ya en este momento está afectando la percepción que tenemos respecto a las perspectivas de futuro. Roger, muchas gracias por este apunte, por tu apreciación. Obviamente te pedimos que por favor nos acompañes durante todo este proceso electoral para conocer los diferentes programas, los puntos en lo que se refieren y poder seguir conversando con tu análisis tan claro y preciso sobre estos temas que tienen que ver con democracia y derechos humanos. Te agradezco, Roger, por haber venido al programa. Va a ser un placer, Jimena. Muchas gracias. Roger Cortés, docente e investigador, acompañándonos esta noche en el Jaque Mate. Vamos a la señal de la unidad móvil, por favor.